Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. El Señor nos exhorta a dar gracias en todo, y hablando de lo contrario, que es la ingratitud, Lucas 17, del verso 13 al 19, registra una ocasión en la que Jesús se encontró con 10 leprosos. Cuando leemos esta historia pensamos, ¿cómo pudieron aquellos 9 hombres ser tan malagradecidos y no volver a darle gracias a Jesús? Sin embargo, muchos de nosotros somos culpables del mismo pecado de ingratitud. Espiritualmente hablando, nuestra enfermedad era mucho peor que la enfermedad física de la lepra. No estábamos enfermos, estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, pero en su gran misericordia y amor, Dios nos trajo hacia sí mismo y nos dio vida espiritual. Efesios 2 del 1 al 5. Además, perdonó nuestros pecados a través de la muerte de su Hijo y nos cubrió con la justicia impecable del mismo Jesucristo. El hecho de haber recibido la vida espiritual de Jesús es un milagro mucho más grande y sus beneficios son infinitamente mayores que haber sido sanados de la lepra. No obstante, ¿cuántas veces hemos dado gracias a Dios por nuestra salvación? Y si hemos dado gracias, ¿lo hicimos de manera superficial, como cuando mucha gente agradece por los alimentos, o fue una expresión sincera de gratitud por lo que Dios hizo a nuestro favor en Cristo? La verdad es que toda nuestra vida debería ser una constante acción de gracias. Todo lo que somos y tenemos es un don de Dios. Necesitamos estar atentos a la advertencia que Dios hizo a los israelitas en Deuteronomio 8 del 11 al 14, versos 17 y 18. La mayoría de la gente espiritual reconoce que todo lo que posee proviene de Dios, pero ¿cuán a menudo hacemos una pausa para agradecérselo? Uno de los pecados aceptables es no agradecer a Dios la provisión temporal y las bendiciones espirituales que nos ha prodigado ricamente, porque damos por hecho que las merecemos. Es más, demasiados cristianos no pensaríamos que este es un pecado. Sin embargo, Pablo describe a la persona controlada por el Espíritu y dice, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, dar gracias al Creador por sus bendiciones físicas y espirituales no es solo algo amable que hacemos, sino que es la voluntad moral de Dios. Y si no le damos a Él lo que merece, entonces pecamos. La vida está llena de eventos que nos retrasan, nos importunan, obstruyen y bloquean algunos de nuestros planes. En medio de ellos debemos luchar contra la ansiedad y frustración. Pero cuando Dios nos da la salida, o cuando vemos su mano librándonos de la posibilidad de un evento parecido, debemos tomar un tiempo especial para agradecérselo. En todas las circunstancias, sí. ¿Debemos dar gracias a Dios cuando las circunstancias no resulten como nosotros esperábamos? Sí, la respuesta es sí, por diferentes razones. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Aquí Pablo nos instruye a dar gracias en toda circunstancia, aun por las que no sentimos gratitud. ¿Nos está pidiendo Pablo que demos gracias obligatoriamente y solo por la fuerza de voluntad cuando nos sentimos realmente decepcionados? La respuesta a la pregunta radica en las promesas divinas que encontramos en Romanos 8:28 al 29 y Romanos 8:38 al 39. Pablo está diciendo que el Señor quiere que todas nuestras circunstancias, sean buenas o no, sean un instrumento de santificación para hacernos crecer más y más en la semejanza de Jesús. Así que en circunstancias que no resultan de la manera que esperamos, debemos darle gracias a Dios porque Él usará esa situación de alguna manera para desarrollar en nosotros el carácter cristiano. En resumen,
debemos tratar de desarrollar el hábito de dar gracias a Dios constantemente. Pero sobre todas las cosas debemos agradecerle nuestra salvación y las oportunidades que tenemos para crecer espiritualmente y ministrar. Asimismo, debemos darle gracias a Dios por la abundancia de las bendiciones materiales que nos provee. Y luego, cuando las circunstancias se tornan amargas y las cosas no resulten como hubiéramos querido, debemos hacerlo por fe, por lo que Él está haciendo a través de las circunstancias para transformarnos a la imagen de su Hijo. La raíz de la ingratitud no es solamente un sentimiento que a veces nos invade, es un pecado del que nos tenemos que arrepentir. Pero la buena noticia es que Dios nos envió la respuesta en Cristo y por su obediencia en gratitud perfecta al Padre resolvió nuestra situación para que podamos pararnos en victoria y vencer el pecado de la ingratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Colosenses 3:15. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en su cuerpo, y sean agradecidos. Amén. Salmos 105:1. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos. Amén. Amados, la ingratitud no es un sentimiento en sí, sino un pecado que no reconoce la bondad de Dios en nuestra vida. Pidamos al Espíritu Santo nos permita expresar gratitud a Dios como una respuesta de nuestro corazón ante el obrar de Dios, mientras nuestra vida transcurre corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.